y los gobiernos locales y los ciudadanos, pues el cambio climático en Latinoamérica realmente es un reto importantísimo para las ciudades. El 80% de la población latinoamericana vive ya en ciudades y se estima que para el 2040 llegará al 85% de la población. Esto supone que las ciudades están en procesos de transición demográfica y de crecimiento urbano muy rápido, muy desordenado en algunas ocasiones, y por lo tanto están concentrando altos niveles de degradación ambiental alrededor de las ciudades y también altos niveles de vulnerabilidad frente a eventos extremos como las olas de calor, inundaciones, deslizamientos. Vemos cómo cada vez más y más los eventos climáticos generan desastres y daños económicos y pérdidas de vidas en las ciudades que requieren una acción y respuesta y prevención inmediatas, ¿no? En este sentido, pues se plantea cómo, y como recuerdan en el último informe, creo que estoy en medio de las palabras, del Centro Global para la Adaptación, cómo realmente para la acción climática es necesaria una cierta revolución en la acción a distintos niveles, ¿no? Por un lado, un cambio transformacional en cómo entendemos y cómo analizamos el riesgo de inundación, de olas de calor o de deslizamientos en las ciudades requiere que adoptemos un enfoque para el análisis de riesgo que vaya realmente mucho más allá de las áreas construidas y que comprenda, que nos ayude a comprender realmente de dónde vienen esos riesgos y cómo los procesos de degradación ambiental o la pérdida de servicios ecosistémicos alrededor de las ciudades están intensificando esos riesgos. Eso implica también que hace falta transformar profundamente los mecanismos de planificación en las ciudades. Cómo hace falta integrar en esos planes de desarrollo urbano, en esos planes de construcción, los análisis de riesgo y las opciones de adaptación o mejora de las trayectorias de desarrollo de estas ciudades. Y finalmente también los mecanismos financieros, cómo es importantísimo definir mecanismos financieros que estén adaptados a ese nivel, más allá de probablemente el acceso a financiamiento internacional, cómo a nivel local también se pueden generar estrategias de financiamiento adaptadas a las condiciones e incluso participación por parte del sector privado en estas inversiones, ¿no? ¿Y por qué es necesaria esta inversión o cuáles son los beneficios que obtenemos de esta inversión en adaptación al cambio climático? Pues no es simplemente el hecho de reducir los riesgos al cambio climático, sino que es una oportunidad enorme para disminuir pues las pérdidas derivadas de estos desastres, generar beneficios económicos mucho más allá de las pérdidas evitadas a través de aumento de la productividad y de otros cobeneficios que puede generar esta inversión en adaptación si además estamos pensando desde este enfoque de soluciones basadas en la naturaleza y además generar pues, estos beneficios adicionales sociales y ambientales, ¿no? Entonces, este es un ejemplo de cómo, tomando una visión más amplia del riesgo climático en las ciudades, se pueden pensar en acciones locales de adaptación enfocadas en reforzar los servicios ecosistémicos en las cuencas altas de los ríos, en las cuencas medias de los ríos, colaborando con pues los productores, usuarios del territorio en estas zonas y también intervenciones que pueden tener lugar dentro de las zonas urbanas, beneficiando a las comunidades y protegiéndolas de los impactos del cambio climático. En este sentido, hay dos iniciativas que de alguna manera estamos reflejando en esta discusión de hoy que estamos llevando desde ONU Medio Ambiente, CityAdapt, con la que vamos a conectar en unos minutos en directo con las ciudades de Jalapa y de San Salvador, que está financiada por el Fondo Mundial del Medio Ambiente, y Nature for Cities, en la que está participando ahora también Panamá, que está financiada por el Fondo Verde para el Clima y la Comisión Europea. Entonces, sin ir más allá, me gustaría dar paso a esta conexión en directo que mencionábamos
pues con los productores de café en el volcán de San Salvador. Hablaremos también con una familia participante del proyecto de restauración de uno de los pulmones verdes de Jalapa y de uno de los arroyos que cruzan la ciudad de Jalapa. Y hablaremos también con la directora de la Escuela de Jardines de la Sabana en Jalapa, que también está participando en este proyecto CityAdapt. Así que adelante, San Salvador, por favor. Muchísimas gracias por la conexión. Y estamos aquí desde San Salvador, El Salvador, en la comunidad del Espino, donde tendremos el gusto de hablar con Lidia Martínez, beneficiaria directa del proyecto CityAdapt en San Salvador. Niña Lidia, en primer lugar me gustaría que me describa un poquito la comunidad. Mire, la comunidad, bueno, esta comunidad es grande, ¿verdad? Entonces la gente cada una siembra lo que puede sembrar, ¿verdad? Pero la verdad es que aquí nunca había venido un proyecto así comunitario ni nada. ¿Qué nos puede comentar con respecto al clima de acá de la cooperativa? El clima es bueno, pero hay diferencias. Porque cuando yo tenía como 19 años, ya desde este tiempo comenzaba como un frío exagerado, ¿verdad? Íbamos a cortar con suéter y todo, no había tanta contaminación, ¿verdad? Era menos la cantidad de personas que vivían también. En general, de todo el proyecto CityAdapt, ¿cuáles han sido las intervenciones que se han realizado? Vaya, mire, referente a lo que es el huerto, todo lo que he aprendido ha sido bueno, todo lo que he aprendido ha sido beneficioso. Porque lo que aprendimos aquí, allá ya estamos haciendo las camas, vamos a sembrar pepinos, vamos a sembrar rábanos, pero también nos han ayudado con esas zanjas de infiltración, con los pozos. Ya las correntadas ya no bajan como antes, porque el agua en vez de correr se infiltra en las zanjas y en los pozos también. Me cuentan que también han tenido ciertas capacitaciones como cooperativa. ¿Cómo ha sido toda esta dinámica? En primer lugar, lo del cacao ha sido tan bonito, las capacitaciones que hemos ido a aprender a consonantes, ¿va? Y toda la gente se ha motivado con eso, ¿va? Niña Lidia, muchísimas gracias por su tiempo, gracias por este espacio. Ha estado muy interesante escuchar y platicar con usted sobre toda la intervención que ha tenido en el proyecto CityAdapt. Yo también agradecerle. Primeramente, en nombre de la cooperativa, ¿verdad?, por la ayuda del proyecto. Yo agradecerle a todos, a las personas que con gusto los han enseñado, con paciencia y todo, ¿verdad? Darle las gracias, ¿verdad?, por todo. Agradecemos a Lidia por su participación en esta entrevista y así devolvemos nuevamente la conexión hasta Glasgow, en el Reino Unido. Muchísimas gracias, doña Lidia. Y como siguiente conexión directa desde Jalapa vamos a hablar con una familia participante en el proyecto de la restauración del Cerro del Estropajo, que es uno de los pulmones verdes de la ciudad de Jalapa, en México. Hola, ¿qué tal? Soy Isela Pacheco en el marco del proyecto CityAdapt, reportando para la COP26 desde Jalapa, Veracruz, México. ¿Cuáles son algunas de las acciones que han implementado en tu parcela junto con tu familia? Sembrar árboles frutales de producción, seguir abonando la tierra. Pues volviendo a retomar lo que hacía antes mi papá. Ahorita estamos empezando con la plantación de macadamia, pimienta, canela, cardamomo, jengibre, café. Pues estamos sembrando mi esposo y yo, mis cuñadas. Aquí toda la familia estamos sembrando. ¿Cómo crees que este tipo de medidas apoya a las personas que viven en el cerro y a las colonias cercanas de aquí de este Cerro del Estropajo? El proyecto de CityAdapt es como, a lo mejor lo estamos trabajando desde nuestra familia, pero va a impactar socialmente a una gran extensión, porque esta parcela que está en el Cerro del Estropajo es parte de uno de los pulmones, de los pocos pulmones que quedan en Jalapa. CityAdapt viene a darnos una nueva técnica, que son unas curvas.
y aparte nos están enseñando otro tipo de barreras con bambús y que en partes donde puede haber un deslave evita que haya ese deslave. Y entonces eso hace que el suelo no se nos siga como digamos yendo o desgastando, ¿no? Por decirlo así. Pues sí es muy bien o muy interesante porque pues así yo me siento segura de que pues voy a estar ahí en casa y no va a haber, o vamos a tratar de evitar esto que pase, que haya un derrumbe. ¿Cómo piensas que puede mejorar tu vida y la de tu familia al tener, por ejemplo, una mayor diversificación productiva? Pues yo sí le veo futuro de que aquí pues nos autoempleemos entre aquí la familia, el grupo que lo estamos haciendo, sin necesidad de malbaratar aquí más bien la parcela, o sea, sino seguirla conservando, algo que fue de mi papá o de mi mamá, pues sí, a nosotros sí nos gustaría seguirla conservando. En primera nosotros comeríamos más sano, sin químicos, sin fertilizantes, sin nada. Y pues económicamente pues sí, porque yo que no tengo un empleo digamos fijo, pues yo sí me puedo autoemplear digamos si tengo el tiempo para estar ahí y digamos en un tiempo que sea cosecha sí puedo cosechar junto con mi esposo. Sí, claro, la alimentación se va a ver favorecida porque son productos naturales y que se está viendo que no se use químicos ni abonos, sino, como ellos nos decían, en Citiadad, imitar a la naturaleza. Entonces es lo mejor que se puede comer un vegetal, una fruta sin fertilizantes. ¿Los niños participan? Sí, mis niños se interesan mucho por el campo y sí, ellos, o sea, me dicen, vamos a la siembra o vamos al terreno, porque sí les gusta mucho estar ahí. Están aprendiendo a lo que es sembrar, han asistido también a los talleres de capacitación. Pues sí, enseñarles que también a trabajar un poco y que tengan buen conocimiento de eso y de no malbaratar también, porque a veces por tener tal vez un recursos fáciles o eso, pues se deshace uno sin pensarlo de estos hermosos terrenos tal vez, y que esto después con el tiempo va a ser una maravilla. Si pudieras, ¿qué mensaje le darías a otras mujeres? Siempre hay que seguir aprendiendo. Y eso se lo digo también a mis hijas. Entonces aquí CIDIADAP está dando capacitación y trabajos no solamente para los hombres, las mujeres también se están integrando y estamos aprendiendo. Que pues esta oportunidad es para hombres y para mujeres, pero principalmente para mujeres es una buena oportunidad y que nosotros podemos tener empleo de aquí. ¿Algo que te gustaría agregar, un mensaje final, un comentario final? Creo que es importante volver a esos orígenes, valorar las cosas naturales, valorar nuestro entorno. Tenemos que empezar por nosotros, nadie va a venir a cuidar nuestra tierra. En lugar de vender los terrenos, sembrar árboles y también eso enseñárselos a mis hijos que están chiquitos, pero que a lo mejor y todavía quiero que les toque lo que yo todavía puedo ver. Yo creo que con un poquito que podamos hacer unos cuantos, yo creo que apoyamos al planeta. Hasta aquí nuestro reporte, devolvemos los micrófonos hasta la COP26 en Glasgow. Muchísimas gracias también desde Jalapa y quizá para aprovechar la presencia pues, de algunos de los representantes de gobiernos nacionales que tenemos en el plató y en este panel, la doctora Ligia Castro y Gloria Cuevas desde Panamá y desde México, pues nos gustaría mucho entender un poco cuál es la visión de los gobiernos nacionales desde el punto de vista pues, de los ministerios de ambiente, ¿no? Que están trabajando ahora en los planes nacionales de adaptación, en las contribuciones nacionales, así a esa escala. ¿Qué importancia tiene la acción climática a este nivel local, a nivel de ciudades? Y cómo es importante crear esos mecanismos de contribución y de reflejo de la acción climática, no solamente a nivel nacional, sino también a partir de lo que están haciendo las ciudades y a nivel local. No sé si Ligia o Gloria quieren respondernos, por favor. Gloria. Sí, gracias. También muchos saludos a todos y muchas gracias por la invitación. Me da mucho gusto ver estos videos porque también hablan de una apropiación a nivel local
Yo doy más seguimiento al tema del proyecto de CITIADAP en Jalapa y bueno, me da mucho gusto ya escuchar a la gente pues apropiada del proyecto, a las mujeres, a los hombres y hasta a los niños, ¿no? Hablando del tema. Y llegar al nivel local no es nada fácil, también trabajando desde pues la federación, ¿no? Y esta transversalización de las políticas públicas de cambio climático. Yo trabajo en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Ministerio de Medio Ambiente en México, y trabajamos desde distintas líneas. Y una de ellas va en cómo desarrollar y fortalecer capacidades a nivel local de manera continua. Creo que esto es también algo de lo que tiene el proyecto CITIADAP, pero no solamente desarrollar capacidades para el tema de acompañamiento de evaluaciones de vulnerabilidad a nivel local, el diseño de las medidas es muy importante que también se haga con la gente. Y también algo que mencionabas, Marta, cómo integrar en otros instrumentos de política a nivel local el tema de adaptación a cambio climático, tanto a nivel de los planes locales, municipales o estatales. Nosotros trabajamos mucho con leyes de cambio climático, leyes ambientales, cómo insertar el tema de adaptación y en general de cambio climático. También algo que ahora estamos trabajando en México de la mano de otras secretarías o ministerios es el integrar criterios de adaptación a cambio climático en otros instrumentos, por ejemplo, el ordenamiento ecológico del territorio o el ordenamiento turístico, el ordenamiento urbano, y cómo integrar esta perspectiva de largo plazo en materia de vulnerabilidad y de cómo podemos adaptarnos y desarrollar las distintas actividades, pues tanto económicas como productivas en un mismo territorio. Y bueno, algo que destaco de este proyecto y también del trabajo que nosotros realizamos, pues es que desde la Semarnat, además de capacitar, escuchar e integrar pues estos saberes también locales, pues queremos justo transitar hacia la acción. Y algo que mencionabas, Marta, de cómo conectar, ¿no?, esta parte de la negociación a la acción local nos parece importante, y creo que el compartir los resultados de este tipo de proyectos nos da elementos de experiencias, de lecciones aprendidas que podemos lograr pues aplicar en el territorio y pues idealmente escalar, ¿no?, en otros sitios que quizá tienen características similares u otras distintas, pero sí poder ayudar a la replicabilidad de este tipo de proyectos de adaptación. Muchas gracias, Gloria. Y doctora Alicia, también teniendo en cuenta que Panamá es uno de los pocos países carbono neutrales en el mundo y la importancia que tiene la conservación de los bosques y de las áreas verdes en Panamá, esa coordinación que tiene que haber entre la conservación ambiental y el crecimiento de las ciudades, pues coméntenos un poco, por favor, la importancia que le dan ustedes también a este trabajo y cómo lo están planteando desde Panamá. Sí, realmente el haber tenido como resultado del segundo informe bienal la evidencia de que Panamá es carbono negativo nos hace pues subir la parada. El reto es muy grande. Ser carbono negativo en este momento significa que tenemos que mantenernos como carbono negativo hasta el 2050 y más. No podemos retroceder. Entonces, allí se tiene que trabajar de forma coordinada entre todas las instituciones públicas, la sociedad civil y la empresa privada. No solamente en soluciones basadas en naturaleza en nuestras ciudades, sino también justamente en el caso de Panamá también tenemos los resultados del índice de vulnerabilidad nacional, que muestra que Panamá es un país muy vulnerable y que a finales del año pasado por primera vez nos pegaron muy fuerte las colas de 2 huracanes con una semana de por medio,
con pérdidas de vidas humanas, pérdidas en ecosistemas importantes y en sistemas productivos. Y eso realmente nos enseñó al país el esfuerzo que teníamos que hacer, cómo adaptarnos de forma en que recuperemos, restauremos nuestros ecosistemas, cómo adaptar también nuestros sistemas productivos, agroforestería, silvopastoril, cómo tener como de primer aliado al Ministerio de Agricultura y Ganadería, que está con nosotros acá en la COP, mostrando ya resultados relevantes que han tenido en un programa con Fundación Natura y el Fondo de Adaptación. Pero además tenemos la suerte de tener ciudades que tienen en sus alrededores o en medio de las ciudades bosques, como es la ciudad de Panamá, que nos cruza tanto el bosque de soberanía como el Chagres, que mejoran mucho la calidad del aire de la ciudad. Pero tenemos que trabajar no solamente en la ciudad capital, sino en todos nuestros pueblos y ciudades, en cómo rescatar las márgenes de nuestros ríos, para que sean espacios de la familia, espacios de la comunidad, para hacer ejercicio, para hacer picnic con la familia. Hay ciudades como Medellín o Bogotá que han restaurado esas márgenes de sus ríos, o la ciudad de Songo en Corea del Sur. Tenemos que lograr eso también en Panamá, cómo recuperar ese entorno que nos permita adaptar también a la ciudad en cómo convive con nuestros ríos, con nuestros bosques, cómo nos podemos adaptar a las nuevas condiciones del cambio climático. Es un reto, pero es posible. En la arborización urbana con árboles que sean de flores, es muy impresionante, como las jacarandas o los guayacanes en la época se florean en la ciudad capital y en otras ciudades del país. Pero hay también la posibilidad de arborización de pueblos y ciudades con especies como la mandarina o la naranja, que en Marruecos dan un olor muy peculiar a toda la ciudad. En nuestras ciudades también lo podemos hacer, o también con mango. Así que tenemos una variedad de especies que son tropicales que podemos combinar en nuestras ciudades y en nuestros pueblos para mejorar el golpe de calor a los adultos mayores y a los infantes por el incremento de temperatura y mejoramiento de la calidad humana, la calidad del aire, por tanto la salud pública. Pero por sobre todas las cosas, como les decía, el también poder volver a caminar en nuestras ciudades, en familia, en comunidad, el acercarnos más a nosotros mismos, a disfrutar de nuestro entorno. Muchísimas gracias, Ligia. Y quizá retomando un poco el punto que mencionabas ahora de la importancia de la restauración de ríos y de espacios verdes dentro de las ciudades, con múltiples beneficios, como mencionabas: calidad del agua, gestión de los riesgos de inundación para mejorar el drenaje de las ciudades, incluso con beneficios para la alimentación de las comunidades que viven cerca a estas zonas verdes, o incluso el buen olor en las ciudades. Queríamos volver a conectar con dos de los proyectos o de las iniciativas en Jalapa y San Salvador, que justamente están enfocadas en la restauración de uno de los ríos que cruza Jalapa, y una de las iniciativas que está generando beneficios también para la comunidad en San Salvador. Así que adelante, Jalapa, con la restauración del arroyo Papas. Hola, mi nombre es Isabel García Col, desde Jalapa, México. Estamos en directo para la COP26 con dos señoras que han participado en proyectos que está impulsando el proyecto CITIADAP del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente aquí en México. Buenos días, quisieran por favor presentarse, darme su nombre, a qué se dedican. Buenos días, mi nombre es Michelle Ivonne Delgado Recendis, soy ama de casa. ¿Y tú? Hola, soy Esther Hernández Ramírez,
soy ama de casa y hoy en día reforestadora. Muy bien, ¿nos pudieran platicar en qué consistió el proyecto de restauración ecológica del arroyo Papas, que es un arroyo urbano aquí en la ciudad de Jalapa, y sobre todo por qué se involucraron, por qué les interesó participar en este proyecto? Bueno, el proyecto consistió en reforestar todas esas áreas del arroyo que estaban en peligro por los deslaves y todo lo que conlleva todo esto, ¿no? Y en lo personal a mí me llamó la atención porque pues en donde vive, la zona donde vive mi familia, pues tiene esta problemática, ¿no? Yo vivo en zona de alto riesgo, entonces ellos me ayudaron a diseñar, a cómo adaptar, a hacer un muro con pura planta. ¿Cómo creen que este tipo de proyectos pueden ayudar no solo a ustedes y su familia, sino en general a todos los que viven a lo largo de ese arroyo? Puede contrarrestar mucho todo lo que es lo del cambio climático, ¿no? Porque aparte se reforestan las áreas, se respira un aire más puro, se ve más vegetación y también aparte de eso pues son árboles, en este caso lo que sembramos fueron árboles frutales y eso, y pues tienes un alimento, un fruto, ¿no? Todo lo que han aprendido, ¿cómo qué oportunidades creen que les brinda? Nos han enseñado desde cómo recolectar semilla, cuidarla, germinarla y el proceso desde la semilla hasta que ya está la planta para sembrar, ¿no? Para trasplantar a la tierra. No hemos estado nada más en campo, sino nos han preparado y ahorita nos están involucrando, pues gracias a todo lo aprendido, en otro proyecto que viene, que es un árbol en casa. Bueno, pues esa es la siguiente pregunta. ¿Por qué se involucraron en ese nuevo proyecto, que es un árbol para cada hogar, y qué logros han obtenido con ese proyecto? El nuevo proyecto es visitar a la gente, a sus casas, para que ellos también tengan esa iniciativa, ¿no? Junto con nosotros de mejorar toda lo que es esa zona, de estas zonas de riesgo y aparte contrarrestar con el cambio climático. Y a mí me interesó porque también es una manera de hacer que hagan conciencia para las futuras generaciones, ¿no? En este caso que son los hijos. Entre todos lo cuidamos para que el día de mañana nuestros hijos tengan que comer y pues que sea fresco y desde un árbol, ¿no? ¿Cómo fue que el proyecto un poco la sacó de casa? Están haciendo otras actividades diferentes y eso les cambió en algo su perspectiva de la vida, de lo que quieren hacer de ahora en adelante. ¿En qué les sirvió? Sí, en un principio sí como que dije, no, esto como que no es para mí, ¿no? Es para los hombres, ¿no? En cierta manera, porque es de campo y todo eso, pero ya después, siguiendo en el proceso, en los talleres y en las capacitaciones a las que hemos asistido, pues sí te cambia mucho la vida y ves las cosas de otra manera, en cuestión de las plantas, de los árboles y de todo eso, ¿no? Ahorita con el programa CITIADAP y la red de viveros, en el proyecto me tocó reforestar la zona y entonces ahorita he aprendido más cosas y he mantenido las plantas un poquito mejor. ¿Quisieran dar un mensaje final, algo que les salga así como del alma, que quieran transmitir? Que cuiden a las plantas, que adopten un arbolito. Todos podemos sembrar un arbolito en casa. Que se unan con nosotros, pregunten, se interesen más sobre todo esto que está haciendo CITIADAP junto con Red de Viveros y demás organizaciones, porque les va a gustar, es muy bonito y muy interesante. Muchas gracias a las dos, me parece que su participación en el proyecto CITIADAP nos da una muestra muy importante de cómo las mujeres pueden salir de casa, involucrarse en este tipo de proyectos que son para el bienestar no solo de ellas, de su familia y de todos sus vecinos. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias y nos despedimos. Hasta la próxima. Muchas gracias, Isabel y las colegas de Jalapa una vez más, y vamos a hacer la última conexión con la ciudad de San Salvador.
Muchísimas gracias nuevamente por la conexión. Y en estos momentos nos encontramos con Ana Raquel Contreras, directora del Centro Escolar Jardines de la Sabana, quien nos ampliará un poco más sobre las aplicaciones del proyecto City Adapt en otros entornos. Qué gusto tenerla con nosotros acá en esta entrevista. En primer lugar, le quería consultar cuáles son las intervenciones que se están realizando acá dentro del Centro Escolar Jardines de la Sabana. Gracias a Dios hemos sido beneficiadas con los 3 proyectos aquí en nuestra institución: la captación de agua lluvia, la biojardinera y el huerto escolar. ¿Y en qué les ha beneficiado cada uno de las 3 componentes del proyecto? Fíjense que ahorita que el invierno ha estado copioso, tenemos los tanques, tenemos agua. Antes de este año, ¿verdad?, que no lo teníamos, tenemos 2 cisternas, pero las cisternas no son tan grandes. Conseguimos pipadas de agua a través de los mismos padres de familia que nos colaboran. Ahora, bendito sea Dios, gracias al proyecto City Adapt, ya esto ya no se va a dar, porque ya tenemos esta captación de agua, estos 2 tanques que van a beneficiar a 643 alumnos. Esta agua lluvia que se capta pasa por varios filtros y ya nuestros niños pueden beber agua. Nos va a servir también esta agua para el riego de nuestros cultivos en el huerto escolar. Y con la parte de los huertos, ¿cómo ha visto a los chicos? Súper motivados con estos huertos escolares. Mire, aquí tenemos esa asistencia técnica. Se ha sembrado pepino, ayote, rábano, cilantro. Y esto lo bonito es que se va para las casas. Allá tenemos alumnos que ya tienen su propio huerto. Entonces viene la economía en los hogares de aquí de la comunidad, gracias a City Adapt que nos ha orientado pues cómo llevar esto a las casas de los alumnos. ¿Cómo ha funcionado toda esta dinámica alrededor del tema de la pandemia? En pandemia lo que hacemos ahorita es arrancar el rábano y que entre los mismos alumnos lo lleven para su casa ya la cosecha. Pero por lo menos eso ya no se compra en la casa. Entonces, le agradecemos muchísimo el espacio para la entrevista, le agradecemos mucho todos sus aportes. Al contrario, la comunidad educativa del centro escolar, les agradecemos al proyecto de City Adapt por esta oportunidad que hemos sido beneficiados. Agradecemos la entrevista a Ana Raquel Contreras, directora del Centro Escolar Jardines de la Sabana. Y así aprovechamos también para agradecer el espacio en la COP26 para el proyecto City Adapt. Devolvemos la conexión hasta Glasgow, en el Reino Unido. Hola, ¿me escuchan? Creo que se cayó mi conexión un momento. Pero gracias a los colegas de San Salvador, y quizá para reflejar un poco más allá, hemos querido traer, como decíamos al inicio, experiencias muy locales y de beneficiarios directos de este tipo de intervenciones, como un ejemplo de realmente la acción que es posible y que el potencial que tiene a nivel internacional y las consecuencias, a nivel local, perdón, y las consecuencias de estas negociaciones internacionales a ese nivel. Pero teniendo aquí la suerte de contar también pues con representantes de la Unión Europea, del Fondo Mundial para el Medio Ambiente, también recordando, o quizá como algunos de los resultados de este proyecto en particular y de otras iniciativas similares que estamos haciendo, nos han permitido hacer también un análisis económico y político muy interesante de pues la transformación que se puede hacer a nivel de inversiones y de desarrollo urbano, teniendo en cuenta este tipo de soluciones. En el caso de la ciudad de San Salvador, por ejemplo, hemos tenido la oportunidad de comparar el costo y el beneficio económico de inversiones en estructuras o infraestructuras de gestión de inundaciones, comparado con estas inversiones en soluciones basadas en la naturaleza, mucho más difusas, mucho más enfocadas en trabajo con las comunidades y que difunden mucho más los beneficios de las inversiones, ¿no? Entonces, pues aprovechando que tenemos con nosotros a Stephanie y a Jason, quizá Stephanie, para empezar contigo, y desde el punto de vista también del gran rol que está jugando el Pacto Global de Alcaldes en la acción climática a nivel de ciudad, pues queríamos conocer un poco más cómo aprecian que está avanzando esta acción climática y los compromisos
en materia de acción climática por parte de los gobiernos locales y cuál es la visión de la Unión Europea sobre la acción a este nivel, ¿no? Pues muchísimas gracias, Marta. Muchísimas gracias primero por todos estos vídeos muy importantes para nosotros de conectar también con el terreno y ver lo que está pasando y cómo estos proyectos bonitos realmente impactan a muchos y muy positivamente. Pues como lo has comentado, pues yo trabajo en la delegación de la Unión Europea en Brasilia y me ocupo del proyecto del Pacto Global de Alcalde para la zona Américas. Y pues el Pacto Global es una alianza de alianzas, porque tenemos muchas otras alianzas dentro del pacto, como ICLEI, C40. Pero nosotros trabajamos con más de 700 ciudades en América Latina, no solamente con las grandes, sino más bien con las más pequeñas y medianas, porque esto es importante cuando te referías también a la situación, al nivel de capacitación, porque en mayoría las grandes ciudades sí que tienen la capacitación de invertir en investigación y en tiempo, ¿no?, de sus funcionarios para realmente analizar las mejores soluciones basadas en la naturaleza o otras soluciones, ¿no? Y dentro del pacto lo que hacemos realmente es apoyar a las ciudades en el desarrollo de sus planes de acción climática, ¿no? Estos planes tienen tres partes que analizamos, que es la parte de adaptación, obviamente, donde se encuentra la mayoría de las acciones y de las soluciones basadas en la naturaleza. Pero hay una parte de mitigación donde también hay muchas soluciones basadas en la naturaleza que no son infraestructuras grandes y costosas, pero que sin embargo tienen un papel importante a la hora de mitigar y de reducir las emisiones. Yo pienso, por ejemplo, obviamente con la eficiencia energética, ¿no? Y cómo podemos reducir al green, ¿no? Al tener una ciudad más verde, reducir los costes relacionados a la climatización, por ejemplo, ¿no? Porque ya sabemos que estos proyectos tienen estas soluciones, son muy eficaces. Y hay una parte también de acceso a la energía sustentable. Obviamente aquí tenemos también posibilidades, ¿no?, con las energías renovables y la puesta en marcha de soluciones usando agua, por ejemplo. Entonces, nosotros lo que quería compartir un poco y podemos hablar del tema, obviamente, es desde la Unión Europea hemos invertido mucho apoyo en investigar, ¿no? Y realmente tener como un catálogo de soluciones. Tenemos una página donde se encuentran todas estas soluciones en catálogo que se llama OPLA, ¿no? oppla.eu. Entonces, y el proyecto que tú has mencionado, Marta, de Nature for City, también es un programa de investigación, ¿no?, de la Unión Europea, o sea, que va más bien en esta línea de investigación y no tanto bueno, está relacionado obviamente de cambio climático y medio ambiente. Y esto me hace llegar a mi segundo punto de la importancia de mainstream, ¿no?, estos temas. Es decir, que estas soluciones obviamente tienen muchos beneficios, ya lo hemos visto con los proyectos, ¿no?, de empoderamiento de las mujeres, de trabajo de integración de comunidades, pues muchísimos otros beneficios sociales y económicos, aparte de trabajar sobre
la lucha contra el cambio climático, pero es importante de ver cómo lo podemos sistematizar y realmente mirar en los planes y tener como un punto de partida de estas soluciones, ¿no? A veces en los planes lo que nosotros vemos es que están ya, pero no se consideran, no se calculan, no hacen parte de los indicadores como soluciones basadas en la naturaleza, ¿no? Pero entonces sí, es realmente intentar incluir en los planes, en las políticas públicas de manera sistemática estas soluciones que ya tenemos un abanico de soluciones replicables. Y obviamente una de las cosas también es de compartir, y nosotros tanto en el Pacto Global como en otros proyectos que llevamos intentamos siempre conectar y hacer estas redes, ¿no?, de ciudades para ver cómo se puede replicar, para aprender de los demás. Y otro punto, y ahora creo que voy a dar la palabra a Jason, ¿no?, porque es el tema de financiación y de encontrar para estas soluciones con las ciudades cuál va a ser el business model, ¿no? Cómo esta solución primero se puede financiar y se puede sostener, ¿no?, para poder realmente tener una sostenibilidad de la solución dentro de la ciudad. Y esto, obviamente, supongo que Jason habrá mucho más ejemplo y mucho más información para darnos, pero para mí son estos puntos, la importancia de la investigación y conocer y dar a conocer estas soluciones, el mainstream, es decir, pues de intentar de transversalizar estas soluciones en todos los planes y cada vez que se puede, tanto en la adaptación, la mitigación y también el acceso a energía renovable, y compartir las soluciones, aprender el uno del otro y compartir también posibilidades de financiación y de modelos de negocio que sean sustentables. Muchísimas gracias, Stephanie. Efectivamente, creo que estamos construyendo el mensaje completo desde la acción muy, muy local hacia arriba, ¿no? Y cómo pues ya tenemos muchos ejemplos, existe mucha evidencia del tipo de intervenciones que se pueden implementar a nivel local, a nivel de ciudad, de la cantidad de beneficios y cobeneficios que tienen estas intervenciones y este enfoque, y de la necesidad estratégica, como dices, de planificación y de la sostenibilidad en el futuro a través de pensar cómo financiamos estas intervenciones, cómo aseguramos las estructuras de financiamiento para estas intervenciones. Y bueno, pues teniendo aquí a Jason, representante del Fondo Mundial de Medio Ambiente, como uno de los mayores financiadores de estrategias de cambio climático, tanto de adaptación como de mitigación, que también, como decía Stephanie, pues es uno de los cobeneficios importantísimos también de las soluciones basadas en la naturaleza. Quizá Jason y el GEF también siendo el promotor o el líder de la plataforma global de ciudades sostenibles, quizás sí puedes mencionar algunas de las lecciones aprendidas a través de todo el trabajo que ya han hecho y de las iniciativas que han financiado a través del GEF y cuál es su visión de ahora en adelante, ¿no?, para movilizar esa acción climática a nivel de ciudad y a nivel local. Gracias, Marta. Doctora Alicia Castro, representantes del país, representantes de las ciudades de San Salvador y Jalapa, colegas. Gracias por la oportunidad de compartir reflexiones y celebrar este proyecto CityAdapt, que realmente consideramos una iniciativa innovadora y ilustrativo. Es un honor compartir en el pabellón de Panamá. Ante todo, quisiera agradecerles por su paciencia con mi español canadiense. Como bien mencionó Marta, tengo el placer de representar al Fondo Mundial para el Medio Ambiente, GEF, por sus siglas en inglés, quien está financiando la plataforma global de ciudades sostenibles, tanto como este proyecto innovador CityAdapt.
Quizás, como bien saben, el JEF apoyo a los convenios multilaterales ambientales, incluyendo el convenio de cambio climático y de biodiversidad. Y tenemos un enfoque en las sinergias y complementariedad de soluciones naturales para sus contribuciones en enfrentar problemas claves para la sociedad, tales como los impactos de cambio climático y resiliencia económica de poblaciones locales. Antes de responder a la pregunta, simplemente quisiera agradecer mucho a los productores de San Salvador y a Jalapa por haber compartido sus experiencias a través de los videos. Realmente nos ayudó a aterrizar un poco en el contexto local. Y sobre todo me dio gusto escuchar a los productores de Jalapa, dado a que coincidentemente y orgullosamente mi esposa es del estado de Veracruz en México. Entonces, ¿cuáles son las lecciones aprendidas de la plataforma global de ciudades sostenibles en general, con apoyo del JEF y esta iniciativa City Adapt en particular? Hay dos lecciones aprendidas a nivel global que hemos estado aprendiendo gracias a experiencias locales, tales como los de Jalapa y San Salvador, que quisiera enfatizar. Uno es el impacto y eficiencia y viabilidad práctico generado por soluciones basadas en la naturaleza, como hemos bien escuchado el día de hoy. Es decir, la protección, restauración o uso sostenible de ecosistemas para fortalecer la resiliencia de las poblaciones en ciudades. Manejo integral de cuencas para promover agua a poblaciones locales e industrias urbanas, restauración de hábitat costera y ríos urbanos, agricultura urbana, como hemos visto, filtración de agua con áreas verdes urbanas, solo para mencionar algunos. Y a pesar de los desafíos, a veces siento que estamos obteniendo avances importantes, tanto a nivel local como a nivel global. Solo para dar un ejemplo, quisiera reconocer la declaración en conjunto de los bancos multilaterales de desarrollo que se celebró hoy en la COP26 en Glasgow, que dice la naturaleza, eso es mi traducción personal, entonces no es oficial, pero más o menos dice que la naturaleza juega un rol crítico en proveer recursos y servicios que son fundamentales en apoyar el planeta y los seres humanos. Y la declaración sigue con contribución, con compromisos financieros y acción. Y eso es gracias en gran parte, no en pequeña parte, a los ejemplos que estamos recibiendo y obteniendo en Jalapa, en San Salvador y otras ciudades a través del apoyo JEF y otros mecanismos financieros. Dos. Segunda lección aprendida, importancia de accesibilidad de financiamiento. Y gracias, Stephanie, para hacer énfasis en ese punto. Se requiere financiamiento para tomar acción. Se requiere voluntad política, se requiere conciencia local, se requiere el poder local y se requiere el ingrediente de financiamiento. Hay fondos limitados, públicos. Por lo tanto, estamos aprendiendo mucho de la importancia de catalizar fondos públicos para atraer financiamiento privado, acción privada, para tener el mayor impacto posible con los recursos financieros, tanto para la toma de acción de municipios, de gobiernos locales, nacionales, estatales y locales, comunidades locales, y para la toma de acción de productores locales que hemos escuchado a través de los videos. Se trata de, creo que estamos conscientes de una gama de oportunidades muy concretos, por ejemplo, bonos municipales, utilizando fondos públicos para catalizar inversión privada,
microfinanzas accesibles con pymes para poder para apoyar a productores de pequeño y mediana escala de empezar o transicionar a negocios y actividades climáticamente resilientes, sistemas y fondos de pagos por servicios ecosistémicos, por ejemplo, y muy importantemente eliminar incentivos perversos para destruir la naturaleza y más bien promover políticas públicas para utilizar la naturaleza a largo plazo. Y nada más para enfatizar que gracias a ese aprendizaje se contempla en los siguientes 4 años del GEF, de 2022 a 2026, un enfoque fortalecido, diría, en ciudades resilientes, incluyendo con enfoque en ciudades de mediana escala, tales como los ejemplos de Jalapa y San Salvador, mecanismos financieros y definitivamente soluciones basadas en la naturaleza. Con eso les agradezco nuevamente. De vuelta a Marta. Muchísimas gracias, Jason, y por mencionar también justamente estos temas que creo que la discusión en adaptación al cambio climático es justo donde está haciendo una transición importante, ¿no? Desde la planificación en la que hemos estado trabajando y enfocándonos mucho en los últimos años a realmente cuáles son los mecanismos de implementación, cómo hacemos realidad la adaptación al cambio climático. Y eso pasa definitivamente por el financiamiento y los distintos mecanismos de financiamiento, diversificar los mecanismos de financiamiento que tenemos para asegurar la adaptación, el enfoque de adaptación al cambio climático y de mitigación también. Quizá en el enfoque de mitigación, el business case, el modelo de negocio que mencionaba Stephanie, está muchísimo más claro. En el caso de adaptación está claro, cada vez más claro también, y además con una cantidad de co-beneficios que deben considerarse en ese análisis costo-beneficio que son cada vez más evidentes, ¿no? Quizá para finalizar me gustaría volver a invitar a Ligia y Gloria un poco a mencionar pues, la visión hacia el futuro, ¿no? Por parte de los gobiernos nacionales, la Secretaría de Ambiente, el Ministerio de Ambiente, de los mecanismos de colaboración del nivel nacional con el nivel local, y la visión que tienen de fortalecer y de acelerar la acción climática a ese nivel también en la contribución de sus contribuciones nacionales determinadas, ¿no? Quizá. Doctora Ligia, si quiere empezar usted. En el caso de Panamá ya hemos iniciado trabajo con los municipios. El municipio modelo es el de Ocú. Para trabajar el plan de acción climática estamos en este momento en pleno desarrollo de la huella hídrica, de la huella de carbono, del mapa de índice de vulnerabilidad de la ciudad, del mapa de riesgo climático. Todos ellos van a ser insumos para hacer una buena planificación y un buen plan de acción climática, que no solamente va a tener el capítulo de adaptación, fundamentalmente con soluciones basadas en naturaleza, sino también el de mitigación, tomando en cuenta los co-beneficios que nos darán las soluciones basadas en naturaleza, que son las que nos van a permitir fundamentalmente mantenernos como país carbono negativo, pero que les va a dar además muchas soluciones a nuestras ciudades, a nuestros pueblos, a nuestras comunidades. Nos va a permitir además en ese plan de acción de los municipios integrar todas las que son las contribuciones determinadas nacionalmente, que la hemos trabajado con enfoque integrado de adaptación y mitigación. Tenemos 10 NDC y que necesitamos a nivel municipal el cumplimiento, cada una de las contribuciones que se puedan cumplir desde el nivel municipal, lo que nos va a permitir cuando hagamos una revisión en el 2024 para ampliar la ambición en el 2025,
poder medir realmente con el sistema de monitoreo y evaluación de la adaptación que ya desarrollamos en Panamá y que tenemos con 28 indicadores cuantitativos, nos va a permitir cuánto hemos avanzado en este sentido. Muy agradecidos con el Programa de Medio Ambiente de Naciones Unidas, que nos están apoyando justamente a incorporarnos en este proyecto de CityAdapt, pero que también con ellos hemos estado trabajando la propuesta que pronto ya tendremos también en ejecución del Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático, que incorpora también 4 planes nacionales sectoriales y 4 guías sectoriales para el cumplimiento de estas contribuciones nacionales determinadas. Gracias, Ligia. Gloria, adelante, por favor. Sí, muchas gracias. Pues escucho a Ligia y hay algunos temas que creo que coincidimos. En México, bueno, tenemos una estructura institucional importante que está enmarcada en la Ley General de Cambio Climático, que si bien muchas veces podría tener una visión más nacional o de la federación, pues realmente se aplica en territorio, ¿no? A nivel municipal, a nivel de ciudades. Y también esto tiene que ver con, en particular en materia de adaptación, pues que confluye con esta expresión local, ¿no? De la vulnerabilidad y los procesos de adaptación a cambio climático. En México también contamos, de acuerdo a esta ley que les comento, con varios mecanismos de coordinación. De los más relevantes, pues es la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, que integra 15 secretarías o ministerios de distinta índole, y un sistema nacional de cambio climático que es integrado por esta misma comisión, pero que también tiene representantes de un consejo técnico asesor del tema, del Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático, de representantes de gobiernos de entidades federativas, ¿no? De los estados, de autoridades municipales, del Congreso de la Unión, etcétera. Entonces, en este marco logramos hablar y poner en la mesa el tema de cambio climático y en nuestro caso en particularmente de adaptación, y es así como logramos pues tener un diálogo, una coordinación para lograr esta aplicabilidad, ¿no? De nuestros compromisos en materia de adaptación pues a nivel nacional y en el marco del Acuerdo de París. Y en ese sentido, pues estamos justo pues preparando nuestra propuesta, de hecho, junto con ONU Medio Ambiente, la Oficina Regional en Panamá, para desarrollar el Plan Nacional de Adaptación, que en México lo conocemos como la Política Nacional de Adaptación, que es justo pues planificar y lograr aterrizar muchas de las experiencias e información que ya tenemos en el país acerca de nuestra vulnerabilidad y llevarla un paso más allá, ¿no? En México tenemos distintos instrumentos, pero ¿cómo logramos esta ansiada implementación en el territorio? ¿Cómo logramos estos ejemplos que vemos en CityAdapt, ¿no? De la apropiación de la gente, y creemos que en el marco de la NAP podremos lograrlo, además de apoyar, pues justo acelerar los procesos que tienen que ver con el cumplimiento de los objetivos en materia de adaptación. E importante destacar también que pues, el tema de soluciones basadas en la naturaleza, de adaptación basada en ecosistemas, son enfoques que son complementarios. México es un país megadiverso y estos enfoques están presentes pues, en muchas de las acciones de adaptación que hemos identificado en el país como parte de nuestros objetivos, que además se ven enriquecidos o complementados también por enfoques como adaptación basada en comunidades o adaptación basada en gestión o reducción de riesgos de desastres, que también nos parece pues temas que no son limitativos, sino al contrario, que se complementan, y cómo esto pues confluye en fortalecer procesos de adaptación a nivel territorial, en el cual también destacamos esta parte de las sinergias con el tema de mitigación de gases de efecto invernadero,
en el cual pues además de proteger, por ejemplo, en el caso de nosotros las ciudades, pues también está la parte de biodiversidad, en particular con CITEADAPT, pero también de sistemas productivos, por ejemplo, en temas de agricultura o forestales, o el tema de carbono azul, que también es un tema muy relevante en nuestro país. Entonces, en todo esto, solamente enunciar que no olvidemos también el tema de monitoreo y evaluación, ¿no? Que son de los temas que quizá a veces al finalizar los proyectos o en este tema de la planificación, de la adaptación y cómo aterrizarla, creo que es uno de los temas también más relevantes que tenemos en nuestros países y que coincide, ¿no? con todo lo que hemos expresado en este foro. Muchísimas gracias, Gloria. Creo que con estas conclusiones, pues sí, con este panel hemos tenido la oportunidad de ver pues lo que mencionábamos al principio, ¿no? La importancia que estas negociaciones que están pasando estas 2 semanas en Glasgow tienen a todos los niveles, desde el nivel internacional, el nivel nacional, al nivel local, la cantidad de actores que están implicados en trabajar en estas soluciones, en estructurar y financiar estas soluciones, y la importancia de la acción climática a este nivel, a nivel local, y el potencial realmente que tienen. Así que muchísimas gracias una vez más al Ministerio de Ambiente de Panamá por permitirnos este espacio. Gracias a mi colega Ofelí, que ha estado detrás de toda esta organización también con la coordinación con los países. Y muchísimas gracias a los panelistas por participar hoy. Un gusto verlos a todos. Buenas tardes y buena suerte en las negociaciones.